Hola, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a estos estudios bíblicos cristianos. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos en el libro número 1, conocido con la letra Aleph. Vamos a estudiar el Salmo número 13, conocido con la letra Yod Gimed. Este salmo contiene 6 versículos bíblicos. Vamos a tener 3 grandes temáticas, pero especialmente vamos a tratar de dar respuesta a 3 grandes preguntas. Te voy a pedir ahora, a diferencia de otras ocasiones, que me acompañes a leer el Salmo para tener todo el contexto antes de iniciar. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Te pido, por favor, que me acompañes a orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias por el día de hoy que tenemos, poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender. Que venga la sabiduría de lo alto para que podamos tener mayor temor a ti, Señor. Que entendamos que tus caminos no son como los de nosotros, pero sabemos que tú estás ahí, listo para responder cuando te necesitamos, Señor. Que nunca estamos solos, que no estamos afligidos solamente por gusto, sino porque hay un propósito y hay un motivo, Señor. Ayuda a cada uno de los que van a escuchar a entender cada uno de los propósitos que tienes para ellos, para que también ellos puedan ser agentes de consolación, Señor. Ayúdanos a consolar a todos los demás cuando podamos entender nuestra propia situación. Sabemos que no es una situación solamente de miseria, sino es una situación de crecimiento y aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a entender tus caminos en lo más que podamos nosotros, para que podamos seguir alabándote, confiando en ti. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que toda palabra venga buena de mi boca para todos los demás, y te pido por cada uno de los que van a escuchar para que sean edificados conforme tu santa voluntad lo ha dictaminado. En tu sagrado nombre, Padre Celestial, y en el de tu Hijo amado Cristo Jesús, acompáñanos durante este estudio. Gracias, Padre Celestial. Bueno, el Salmo 13 es considerado una plegaria en los momentos de aflicción. De hecho, este salmo manifiesta 3 grandes preguntas para poder responder el camino que un afligido puede tomar o las formas en las que un afligido puede dirigirse a Dios. Las 3 preguntas que quiero que anotes y las puedes tener ahí para que tú tengas tus propias conclusiones al final son las siguientes. ¿Cuál es la mayor aflicción de David durante estos salmos? Este salmo, perdón. ¿Quién es el verdadero enemigo de David? ¿Qué hace reaccionar a David para que regrese su confianza a Dios? Déjame darte primero un contexto general sobre este salmo para que nos pueda ayudar un poquito más a tener las respuestas más claras. Iniciamos con una breve explicación y diciéndote que este salmo se encuentra dentro de lo que se conocen como los salmos de lamento. Existen 54 salmos de lamento, te los menciono. En el libro 1 existen 21, en el libro 2, 16, en el número 3, 9, en el libro 4, 2 y en el libro número 5 de los Salmos existen 6. El Salmo número 13 es uno de los de mayor intensidad en este tema, porque no solamente maneja la angustia, la aflicción, la depresión, el abandono, la tristeza, la melancolía, no solamente maneja situaciones en donde se siente oprimido el cuerpo y el alma, sino que también posiblemente existe un opresor, es decir, un enemigo. Aunque este salmo es muy poco citado, si te das cuenta, este salmo es de los de mayor contenido homilético que nos pudiera dar información de cómo debemos pedir y reaccionar ante Dios. La temática central que vamos a encontrar en este salmo entonces es muy sencilla. Saber pedir a Dios en la angustia por la sanación y la salvación, confiando en fe que Él va a responder si nosotros somos justos, menesterosos, piadosos o estamos simplemente en una gran aflicción.
Como tú te darás cuenta con la lectura que dimos, este salmo tiene un gran nivel de dolor, que es a nivel del alma, a nivel del espíritu y especialmente al nivel de sentirse abandonado por Dios. Veamos los aspectos generales del salmo para que podamos entender todo lo que el salmo es, pero pon mucha atención porque hay unos detalles extraordinarios en este salmo que tú debes de saber. El autor es David. La fecha es 1062, pero algunos discuten que la fecha es en el 540 a.C. ¿Por qué existen estas dos fechas? Bueno, ¿cuál es la confusión? Bueno, algunos expertos opinan que este salmo está escrito por dos personas, por eso se le llama un salmo sobrescrito, en el cual se hace una conjugación de dos autores y estos dos autores ponen cada uno su propio estilo. Del Salmo 13, del versículo 1 al 4, se dice que es escrito en el estilo de Asaf. Y del 5 al 6 contrasta con el estilo de David. Por lo tanto, muchos dicen que este salmo está compuesto por Asaf y David. Por eso se le llama sobrescrito. Para estas personas que sostienen esta verdad, quiere decir que el salmo está escrito está puesto en el libro del Salterio en el 540, que es en el periodo intertestamentario. Así que si tú te quedas con esta verdad, básicamente viendo la estructura del Salmo, entonces tú dirías que el Salmo está escrito más bien integrado en el libro de los Salmos en el 540 antes de Cristo. Sin embargo, ¿por qué mencionamos todos estos salmos de aflicción? Porque en el libro número 1 de los 21 salmos que están escritos, los 21 salmos de lamento son de David. Y déjame decirte que tienen la misma estructura. Tienen la lamentación, la petición de ayuda y especialmente el gozo por saber que Dios va a dar una respuesta. Con esto nos da a entender completamente que la estructura es la misma que sigue David en los otros 20 salmos. Por lo tanto, no hay duda que el salmo está escrito por David. El único problema que tendríamos que enfrentar es determinar la fecha en la que fue escrito. La mayoría de los autores que están de acuerdo con vamos a decir, enunciado que estamos haciendo, es que David no tuvo una fecha precisa de escribir este salmo por las circunstancias estas. Número uno, porque no sabemos si fue durante la persecución de Saúl. Número dos, durante el ataque de Absalón o cuando David estaba pasando un problema de enfermedad muy grave. Esto tampoco podemos saber si David escribió este salmo en memoria de lo que había pasado y posteriormente para dar un agradecimiento a Dios. Por lo tanto, vamos a tener como fecha 1062 tentativo antes de Cristo, pero podemos decir claramente con la información que te estoy diciendo que definitivamente el salmo no tenemos una fecha precisa. El tipo de salmo, como tú te das cuenta, es un mismor. Y esto quiere decir que necesitamos buscar la plegaria, la petición o la rogativa que necesitamos aprender nosotros para también aprender a pedir a Dios. El director es el director sinfónico, es el participante y vamos a estudiar una palabra que significa az aná, que significa hasta cuándo. Y de alguna manera en español esto se escucha un poquito duro, un poquito fuerte, pero sin embargo ahorita nos vamos a dar cuenta que es una petición totalmente diferente, es una petición pidiendo misericordia. Veamos las tres temáticas que vamos a abordar. Temática número uno, el clamor del desahuciado. Temática número dos, las peticiones de ayuda. Temática número tres, la confianza con acción de gracias, reforzando obviamente la fe. Y por último, vamos a hablar de las preguntas. Así que si tú gustas, vamos a ir anotando cada uno de los temáticas que vamos a ver en general y tú vas tratando de sacar tus conclusiones para responder las preguntas que hicimos de inicio. Así que vamos al tema número uno, si te parece bien. Y el tema número uno dijimos que es el clamor del desahuciado. Y vamos a leer nuevamente el Salmo 13, versículo 1 al 2. Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Como te podrás dar cuenta, estamos hablando de entrada que hay 4 veces
que se hace esa pregunta, ¿hasta cuándo? La expresión en el lenguaje hebreo tiene un significado muy especial y quiero decírtelo de esta manera. Imagínate que está una persona agarrada en una montaña que está casi por caer a un vacío y esta persona está agarrada con lo más fuerte que le queda, con las fuerzas que le restan para tratar de sobrevivir. Y esta es la expresión que diría esta persona. Mis fuerzas y mi esperanza se están terminando. No aguanto más. Por favor, ayuda. Esto es lo que está diciendo David en el hebreo, en el contexto del hebreo es lo que se está diciendo. ¿Hasta cuándo? El Señor, ¿hasta cuándo hay misericordia para mí, Señor? Veme. David está haciendo una petición en humildad completamente. En otras palabras, mis fuerzas se están terminando. No aguanto más. Ayúdame, Señor, por favor. La palabra, de hecho, aná muchas veces se traduce también por favor. Así que es muy importante considerar que no se le está mandando a Dios, sino por el contrario, lo que se le está pidiendo a Dios es en humildad que venga su misericordia a nosotros. Así que tú podrás darte cuenta que en estos versículos que leímos hay 5 problemas o dificultades que presenta David. Así que si quieres irlas anotando y me vas siguiendo con esas 5 dificultades. La primera es la ayuda de Dios se está tardando. Pedro nos da un poquito del contexto para poder nosotros entender que Dios nunca retrasa su venida, sino que está esperando siempre que nosotros procedamos al arrepentimiento. En otras palabras, lo que nos está diciendo Pedro es, Dios siempre va a estar ahí, listo, para que nosotros hagamos una reflexión sobre lo que estamos haciendo. Obviamente, David sabía que Dios no estaba siendo negligente o indiferente en su situación o la estaba pasando por alto. Sin embargo, en el tiempo de Dios, como es perfecto, y todos los seres humanos sabemos que ese tiempo es perfecto, Dios no nos va a dar la solución cuando nosotros la pidamos o incluso nos va a mandar la respuesta. No es tal cosa como muchas personas nos enseñan que ahora le pido a Dios, se envuelve para regalo, me pongo el regalo y ya está listo. No, Dios puede traer para sí mismo un tiempo para que nosotros aprendamos en reflexión sobre las situaciones que debemos o de crecer o que debemos de corregir. Dios nos va a traer siempre la solución, mis hermanos, solo que ahora tenemos que aprender a esperar. Por eso David dice, Señor, te estás tardando. Todo este tiempo de angustia y aflicción, nosotros tenemos que aprender a cómo analizar nuestra vida interna, nuestra conciencia y nuestra alma en relación a las cosas de Dios y cómo estamos llevándolas con el prójimo. Esto lo podemos ver también con Job. Job estuvo buscando a Dios con un deseo impetuoso hasta encontrarlo para decirle, Señor, yo quiero llevar mi causa ante ti, porque sé que cuando encuentre la causa ante ti, sé que vas a darme una respuesta y sé que tú eres el justo juez, que tienes la solución a mi problema. Esto es exactamente en el contexto como David lo está manejando. El segundo problema que está presentando David, ¿hasta cuándo? Sentía como que Dios lo hubiera olvidado. Para el verdadero creyente, mis hermanos, la ausencia de Dios, el sentir que la presencia de Dios no está con nosotros, es una excesiva carga en nuestro corazón. Más que cualquier otra aflicción, más que cualquier otra situación, el saber que Dios no está con nosotros es una carga tremenda en nuestro corazón. El libro de Lamentaciones podemos encontrar una porción bíblica que nos puede ayudar a reflejar cuál es la situación del alma, cómo exactamente se sentía David en ese momento. Permítame entonces ir a Lamentaciones capítulo 5, versículo 20 al 22 y dice, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Como se puede dar, la aflicción real aquí es la separación o la separatividad que existe entre el creyente y su creador, lo cual definitivamente causa una grande angustia, no solamente para nuestro corazón, sino para nuestro espíritu, quien se siente alejado de su creador. Lamentablemente, la causa es totalmente desconocida. Para el momento en que Dios hace un proceso de separación de nosotros,
o más bien que nosotros sentimos ese proceso de separación porque Dios nunca se separa de nosotros, nosotros nos sentimos con una incapacidad contundente ante cualquier situación. De hecho, puede decirse que no tenemos respuestas a las preguntas que nos hacemos nosotros, que estamos en pecado, por qué Dios nos está poniendo en esta situación, cuál es el problema que nos metimos aquí o simplemente estamos siendo probados. Todo creyente, mis hermanos, y usted lo sabe, vamos a caer en aflicción, en pruebas, en correcciones, y les vamos a recibir todos los días. Jesús dijo que si creemos en Él y confiamos en Él, vamos a tener aflicción. Así que, por tanto, el creyente es consciente que Dios ha designado día a día el que tengamos problemas, pero así como ha designado que tenemos problemas, ha designado las entradas y ha designado las salidas. Así que no hay problema. Mientras nosotros estamos trabajando sobre una situación de angustia, pero estando en la presencia de Dios, wow, estamos protegidos, no hay temor, no hay nada. Pero ahora imagínese al contrario, que es la temática del Salmo. Hoy me estoy presentando con angustia, pero el problema es que no siento la presencia de Dios. Esto para un creyente no puede ocurrir. Nosotros no queremos estar un solo segundo sin sentir la presencia de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Así que este es uno de los grandes problemas que enfrentaba David. No es que no sentía la aflicción, no sentía el problema. Lo que verdaderamente sentía David, y era su verdadero problema, era que no sentía la presencia de Dios. Y esto nos enseña a nosotros que posiblemente tengamos que estar siempre asidos en nuestro corazón para poder identificar a Dios, conocer a Dios y sentir siempre su presencia. El tercer problema que nos dice David es: el rostro de Dios estaba oculto. El rostro de Dios estaba oculto. Los salmos anteriores que hemos estudiado nos pueden explicar exactamente esto. Así que no voy a repetir, pero te voy a resumir únicamente cuatro de los puntos que ya hemos estudiado. 1. Dios oculta su rostro por el pecado del creyente. 2. Dios oculta su rostro para vigilar y juzgar las acciones del malvado en contra del justo, del pobre y del menesteroso. 3. Dios oculta su rostro para esperar el clamor del oprimido. 4. Dios oculta su rostro para dejarnos obtener madurez ante las pruebas para que crezcamos espiritualmente. Y yo diría una más que vimos en el Salmo anterior: y Dios oculta su rostro para responder cuando ya no hay clamor de parte del justo. Como te puedes dar cuenta, el cuestionamiento total de David es: ¿por qué Dios ocultó su rostro? Y como te das cuenta, hay tantas posibilidades que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón, en nuestro tiempo de introspección, de análisis y de evaluación, todos estos elementos y decir: Señor, si estoy pasando una situación difícil o en este momento me estás pasando por prueba o sobre un fuego cruzado, ayúdame a entender por qué tu rostro está oculto de mí o por qué tu presencia no la puedo sentir. En la práctica, entonces, mis hermanos, ¿te parece bien si aplicamos cosas prácticas en este salmo? Nunca debemos de permitir formularnos cuestionamientos o quejas en contra de Dios, en cualquier situación que estemos, sino que, por el contrario, debemos de doblar rodillas, acudir al trono celestial y esperar, que venga el oportuno socorro para nosotros. Dios no nos quiere maltratar. Lo que Dios quiere es que aprendamos, reflexionemos y que le busquemos. Prácticamente tendríamos que decir: necesitamos estar buscando todos los días el trono celestial y la presencia de Dios en nuestra vida. Cuarto problema que dio David es el siguiente: ¿cómo le doy consejo a mi alma? En el contexto literal, la pregunta sería: ¿cómo aconsejo a mi alma cuando estoy pasando estas situaciones difíciles de aflicción? Como hemos hablado entonces, los consejos deben venir directamente de la Biblia y de la guía del Espíritu Santo. Pero cuando tú estás en aflicción o cuando yo estoy en aflicción, puede ser muchas veces que nosotros pongamos algo diferente, el empezar a cuestionar a Dios.
Esto pone a prueba también la diligencia a la que nos somos sometidos nosotros al estudiar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos, estudiamos la palabra de Dios, pero nunca la aplicamos. Por eso estamos diciendo, vamos a hacer cosas prácticas, porque no sabemos cuándo vamos a ocupar del consejo y de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra aflicción o para ayudarle a la aflicción de alguien más, perdón. Toda esta mezcla de angustia, sufrimiento, duda, conflicto, causa problemas ¿a quién? A mi alma, a mi ser interior. Así que mi ser interior necesita consuelo. Y la pregunta es, ¿cómo yo le voy a dar consuelo a mi alma? Yo no puedo darle consuelo a mi alma. El único que puede darle consuelo a mi alma es Dios. En el contexto del hebreo, esta expresión pudiera decirse de una manera más sencilla. ¿Hasta cuándo voy a resistir el dolor de no ver tu misericordia, Señor? ¿Hasta cuándo voy a resistir el dolor de no ver tu misericordia, mi Creador? O sea, esta es la expresión real. El hombre justo debe de convencer a su alma que los tiempos son de Dios, son perfectos, pero siempre sabrá en su corazón que Dios va a responder con su misericordia y vendrá al rescate del alma. Y de esta manera nosotros tenemos que pensar que Dios estará con nosotros. Entonces tenemos que confiar plenamente que ante cualquier situación Dios va a respondernos de una manera correcta, conforme a nuestros méritos y conforme a los méritos de Cristo o conforme a los méritos de justicia. Lutero decía que la esperanza misma desespera y la desesperación empieza a esperar. Practiquemos hacer una práctica nueva en esta situación. ¿Qué podemos practicar? El creyente ante la angustia y la desesperación, el único camino que puede buscar es la misericordia de Dios. Tenemos que decirle a nuestra alma, Dios en su misericordia va a respondernos. Vamos al siguiente problema que presenta David en estos versículos. Tengo un enemigo y ese enemigo está enaltecido. No es solo entonces mi enemigo, sino también tiene el privilegio de tener una autoridad que Dios le dio, especialmente si estuviéramos hablando en el contexto de Saúl. Como mencionamos anteriormente, los enemigos de David pudieran haber sido varios. Entre ellos, pudiéramos considerar dentro del contexto de este salmo a Saúl, a Absalón, una enfermedad terminal o también, ¿por qué no?, la muerte de un ser querido, el cual destrozó su alma por dentro y él no veía cómo salir de la aflicción, como lo mencionó en su momento Jacob, cuando le anunciaron la muerte ficticia de su hijo José, que él dijo, mi alma acaba de bajar al Seol, o sea, es decir, nadie puede sacarme de la depresión y de la ansiedad por la muerte de mi hijo. En este contexto, entonces, David encuentra tres grandes problemas. Problema número 1, ¿cómo encuentro la ayuda divina? Problema número 2, ¿cómo manejo mis aflicciones, emociones y conflictos personales para poder resistir de este aprendizaje de Dios? Conflicto número 3, perdón, o problema número 3, evitar que el enemigo te derrote o te mate. O lo que es peor, que el enemigo se burle de ti porque Dios no está respondiendo a tus peticiones. ¿Usted se ha encontrado en una situación así? Esta es la verdadera queja que tiene David entonces. Tengo un enemigo enaltecido enviado por ti, Señor. ¿Qué hago con él? David entendía perfectamente que la rebelión a la autoridad era un problema, porque todos y cada uno todas las cosas que Dios manda, tenemos que saber que son para bien. Aún las autoridades incorrectas son para bien y aún las enfermedades son para bien. Acompáñame por favor a Lamentaciones y vamos a ver el versículo 1 al 5. Capítulo 1, versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Como usted se podrá dar cuenta, en este versículo bíblico rápidamente
los enemigos de Dios fueron hechos, perdón, los enemigos del pueblo de Israel fueron hechos príncipes. Así que la autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios, y obviamente están siendo afligidos el pueblo de Israel por sus rebeliones. Esto era lo que entendía David y quería saber, ¿estoy siendo afligido por las rebeliones que yo hice, por los pecados, o simplemente, Señor, tú me estás mandando pruebas? Así que el único que puede cambiar todos estos juicios y todas estas pruebas no es más ni nada menos que Dios. En palabras más sencillas, David estaba diciendo, ¿hasta cuándo mi enemigo tendrá autoridad sobre mí? ¿Hasta cuándo mi enemigo tendrá autoridad sobre mí? Entiéndase que David estaba apelando a Dios diciéndole, la persona que tú pusiste como autoridad es una persona injusta que está abusando de mí, que también soy justo, que soy menesteroso, y no nada más de mí, está abusando de otras personas más. Esta es una petición muy inteligente de parte de David, porque obviamente David está abriendo el juicio también, posiblemente para Saúl, posiblemente para Absalón o posiblemente para su enfermedad, porque Dios es el único que quita y pone reyes. ¿Te parece bien si vamos al tema número 2? Y el tema número 2 dice las peticiones de ayuda. Y vamos a leer el Salmo 13, versículos 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David realiza tres grandes ruegos en estos versículos, si usted se acaba de dar cuenta, y vamos a revisarlos rápidamente. Respóndeme. O sea, ¿está mandando o siendo mandón David con Dios? No. Le está diciendo una situación muy sencilla. Dios le va a responder cuando Él quiera, ya lo dijimos. Pero la palabra utilizada en el hebreo aquí es la palabra aná, que significa, Señor, presta por favor atención, pon tus oídos a mí, pon tus oídos a mi alma, Señor, presta atención a mi petición. Entonces, aquí está el primero. El segundo dice, David, alumbra mis ojos. Esta es la parte esencial del Salmo que nos puede decir que David estaba pasando una enfermedad bastante difícil, bastante grave, que probablemente para el tiempo de David los médicos la consideraban incurable o en su momento no había una descripción de esa enfermedad. Así que David lo que estaba diciendo es, Señor, estoy enfermando. La forma que nosotros tenemos más clara de ver que existe una persona enferma es en sus ojos. El resplandor de sus ojos o la brillantez de sus ojos empieza a decaer. Entonces, los ojos tienen dos explicaciones generales en el hebreo antiguo o en la cultura hebrea. La primera implica que la vitalidad del cuerpo se está acabando. Segundo, se establece también la tendencia del alma o del corazón a construir una situación de conflicto o una situación de justicia. Dentro de la vitalidad, una persona enferma entonces pierde el brillo de sus ojos, decae y sus pupilas se dilatan, lo que quiere decir que son síntomas de que esa persona está cercana a la muerte. Pero por el otro lado encontramos la enfermedad que puede estar relacionada con problemas espirituales, que nos lo explica claramente Jesús en Mateo 6, versículos 22 y 23. Estos son versículos muy conocidos que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. Y la pregunta es, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Si la luz de Dios viene a los ojos de David, todo su cuerpo estaría lleno de salud y su mente estará restablecida, así que su alma estará recibiendo la respuesta que está pidiendo. El espíritu de David sería reafirmado en el Señor. David a toda costa evitó llenarse de tinieblas, mis hermanos, con dudas, con confrontaciones o con situaciones negativas ante el justo juicio de Dios. A todo lo que le pasa al creyente es para bien. La otra evidencia que podemos encontrar de que el Salmo nos está hablando de que es una enfermedad grave, porque David está pidiendo que no duerma. Esto significa o implica que no baje mi alma al Seol. Ya lo vimos en otros salmos anteriores. Y vamos a ver el tercer punto,
Quita la alegría de mi enemigo. Fíjese lo que pide David, quita la alegría de mi enemigo. La alegría más grande de los enemigos de David sería su muerte por obvias razones. Si David muriera de muerte natural o de enfermedad, el incremento de gozo sería mucho mayor debido a que sus enemigos dirían, David, tu Dios nunca te contestó y te cortó porque estabas en pecado. Muy semejante a lo que los amigos de Job estaban haciendo. Vamos a la temática número 3, la confianza en la acción de gracias. Salmo 13, versículos 5 al 6 nos dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y bueno, como usted se podrá dar cuenta aquí, parece que el Salmo brinca, ¿verdad? Brinca de toda una lamentación, de unas problemáticas fuertes, a una situación que tú dices, ahora es alabanza. Y aquí es donde lo que platicamos al principio, muchos dicen, es que este Salmo no está correcto o no está bien dirigido conforme lo que es la estructura del Salmo. Sin embargo, vuelvo a repetirles, esa es la reacción de David. Y ahorita explico al final por qué. El cambio es total entonces en este Salmo. David recibe nuevamente la presencia de Dios, se expresa la confianza en fe, vuelve otra vez a sentir que su salvación está bien, que él se va a curar y aun cuando no ha visto la manifestación del milagro, él empieza a agradecer en alabanza. Y esto aquí tenemos que aprender la situación práctica. Dios, cuando ya nos escuchó y hemos sentido su presencia, necesitamos empezar también a alabarle, porque en fe sabemos que Dios está trabajando para respondernos y ayudarnos con la situación. David tiene entonces la confianza completa en la misericordia de Dios. Y aquí aprendemos nosotros que en nuestro corazón tenemos que poner la confianza completa en la misericordia de Dios. En este momento entonces ya David verdaderamente sintió el triunfo de Dios sobre su enemigo. Y verá lo que estoy diciendo, el triunfo de Dios sobre el enemigo de David. ¿Cuál era el enemigo de David? Posiblemente la enfermedad. Así que David expresa su necesidad de alabar a Dios porque Dios le hizo el bien. Prácticamente aprendemos que debemos de alabar a Dios públicamente. Podemos ver la trayectoria de la confianza de David en este salmo y cómo él llega finalmente de una situación de aflicción a una situación tremenda de alabanza. Entonces vamos a decir este aprendizaje también para nosotros. Pasa por la prueba, pasa la angustia, pasa la aflicción, sea lo que sea, sigue alabando a Dios. Seguro Dios te va a escuchar, seguro Dios no se ha alejado de ti. Ten fe, una buena base de fe en la misericordia de Dios. Confía en que Dios está escuchando y que Dios nos hace promesas de que nos puede dar sanación o nos puede dar restauración. Así que te pido por favor que medites en esta conclusión que voy a hacer. El Salmo de David. Tenemos las dos grandes enseñanzas. Cómo trabaja nuestra carne, cómo trabaja nuestra alma. Aquí encontramos en este Salmo la aplicación de la parte carnal y corporal y de la parte espiritual. En la primera parte vemos la aflicción de la carne y en la segunda parte vemos la confianza y el gozo del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre va a estar dispuesto, aun cuando la carne sienta que está afligida, el espíritu sabe siempre que Dios está ahí, aun cuando la carne sienta que Dios no está ahí. Así que acompáñame a Mateo 26, versículo 40-41, porque Jesucristo nos explica de una manera tremenda esto. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es toda la temática del Salmo. La carne es débil, pero el espíritu está siempre dispuesto. La carne se vence ante los retos de este mundo, pero el espíritu está dispuesto a encontrarse con su Creador, quien le ayudará siempre con su misericordia. En las conclusiones entonces trata de responder las tres preguntas que iniciamos y te voy a dejar unas preguntas más. Número 1.
Cuando usted está en problema, ¿le plantea a Dios sus problemas honestamente? ¿Conoce a Dios de una manera personal y particular y sabe que Dios no le va a dejar porque espiritualmente siempre está con usted? Con todo lo que he estudiado de los enemigos, ¿cuál es la mejor petición que pudiéramos hacer para ellos? ¿Quién es el enemigo de David? ¿Por qué tendría que soportar a sus enemigos, especialmente si ellos tienen autoridad? ¿Dios puede sanar una enfermedad incurable? Piense que alguna persona puede alegrarse en sus pruebas o aflicciones. Piense, perdón, si alguna persona puede alegrarse en sus pruebas o sus aflicciones. Pues mis hermanos, Dios me los bendice. Gracias por estar aquí y trate de compartir estas preguntas y darle respuesta y que Dios le dé mucha, pero mucho conocimiento y sabiduría para que pueda también transmitírselo a los demás. Gracias. Bendiciones.